Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes y bienvenidas a otro jueves de Hablemos Mujer. Hoy nos encontramos aquí, vamos a hablar sobre cómo alejarnos, cómo quitarnos los miedos. Mi nombre es Adriana Álvarez, soy empresaria, soy especialista en género, soy coach de vida y ahora recientemente soy autora. Acabo de publicar un libro que se llama La Supermujer, cómo dejar de ser perfecta y aprender a ser feliz. Lo pueden conseguir para bajarlo en su iPad, así es como se ve la portada. Lo pueden bajar ya sea por iBooks, que es de iTunes, en cualquier teléfono Apple, o lo pueden bajar también a través de Amazon y su versión de Kindle. Kindle es la versión que ustedes pueden bajar gratuitamente por la tablet, y ahí pueden comprar el libro. Así lo pueden leer todas en la comodidad de su casa, desde el teléfono, desde la computadora, no tienen que estarlo cargando, y lo pueden bajar por toda América Latina. Ojalá que les guste y que lo puedan disfrutar. Además, en unas semanas, yo esperaría que en unas 2 o 3 semanas, tal vez iniciando junio, vamos a tener el primer curso online de empoderamiento que se va a llamar La Supermujer también, que es relacionado con el libro. Van a ser 8 módulos que durarían ustedes más o menos 8 semanas en hacer, un módulo por semana, y es un curso que pueden hacer en su casa con la flexibilidad del tiempo que ustedes quieran, lo hacen en el momento en que deseen, y la idea es que en este curso no duren más de 1 hora por módulo. Pero tendremos más detalles más adelante cuando esté ya casi terminado. Creo que para el 1 de junio podremos hacer el lanzamiento, así que lo pueden esperar. Bueno, pero ya entrando en materia. El día de hoy estamos hablando sobre cómo liberarnos de nuestros temores y cómo superar nuestros miedos. Y a veces nos preguntamos, ¿será que el miedo nos es de solo nosotras las mujeres? Porque a veces vemos que hay más mujeres miedosas que hombres. La realidad es que no, los hombres también tienen temores, todos los seres humanos tenemos temores, pero sí hay una gran diferencia entre los temores de los hombres y de las mujeres. Por un lado sí compartimos muchos, pero hay algunos temores infundados que tienden a ser más temores de mujeres que de hombres. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres no conocemos, o tal vez alguna que me está viendo en este momento, que le tiene miedo a los temblores, o que le tiene miedo a los rayos o a los truenos, o que le da miedo manejar, o que le da miedo quedarse en casa sola? Esos usualmente son temores que tienen las mujeres. Los hombres pueden ser que los tengan, pero usualmente los superan, tal vez por el mismo machismo, porque como un hombre va a tenerle miedo a los temblores, o como un hombre le va a dar miedo manejar, por ejemplo. Pero nosotras las mujeres sí los tenemos un poco más arraigados. Entonces quiero hablar sobre esto un poquito antes de iniciar con la parte sobre cómo vencer nuestros verdaderos temores. ¿Por qué entonces es que las mujeres somos un poco más miedosas? Pues varios estudios recientes han llegado a la conclusión de que esta forma de ver el mundo y esta vulnerabilidad que muchas veces la transmitimos a través de los miedos empieza desde la infancia y empieza por nuestros papás. ¿Por qué por ellos? Porque muchas veces ellos educan a nuestros hermanos hombres para que vayan y sean arriesgados, y a nosotras para que tengamos cuidado y no nos golpeemos o nos caigamos. Los estudios demuestran que a nivel mundial los papás y las mamás tienden a decir 4 veces más que a los hombres que tengamos cuidado. Es decir, mientras a un hombre le pueden decir una vez, a un niño hombre le pueden decir una vez, tenga cuidado que se va a caer, a las mujeres se los decimos 4 veces más. ¿Qué significa esto? Bueno, no solo que a veces los hombres sí pueden salir un poquillo más golpeados que las mujeres, pero significa que desde niñas estamos limitando a nuestras niñas y les estamos criando miedos. ¿Por qué? Porque estamos evitando que ellas vayan y que prueben el mundo. Al dejar que un hombre vaya y sea un poco más lanzado, y que vaya y que tome riesgos, y que juegue juegos que se pueden golpear, a las niñas las mantenemos para que estén calladitas y que estén queditas, y tratamos de evitar que ellas asuman riesgos. Incluso esto causa que cuando estén creciendo y estén en la adolescencia,
el hombre vaya y tenga actividades físicas un poco más, que vaya y se arriesgue y que participe en actividades físicas que son más retadoras, mientras las mujeres prefieran actividades que no sean físicas y que no sean retadoras, lo cual es un gran problema, porque a través de estas actividades es que nosotras y obviamente los hombres estamos desarrollando varias de nuestras destrezas. Nos estamos quitando el miedo y estamos asumiendo retos y estamos asumiendo riesgos. Entonces, para quienes nos están viendo, si eres mamá o papá y tienes hijas, empieza a analizar cómo las estás educando y si estás tratando de protegerla un poquito más de la cuenta. Y está bien, nosotros como papás no queremos que nuestros hijos se golpeen, no queremos tener que correr al hospital con algún hueso quebrado. Yo tengo una hija de 6 años y yo sé que yo no quiero esas cosas, pero también tenemos que dejarlos que vayan y que experimenten, que tomen retos, que no sientan que el mundo está ahí y que el mundo es peligroso, por más de que en muchas cosas sí lo sea. No estoy diciendo que nos vayamos a un extremo y que dejemos que los niños jueguen en la calle bola, que no tengan miedo a los carros y que no le tengan miedo a los extraños. No vamos a ir a ese nivel a ese nivel, no es que estoy proponiendo que lleguemos, pero sí que permitamos que se caigan, que se golpeen, pero lo más importante es que no tengan miedos y que asuman retos. Si en este momento estás empezando y estás sintonizando nuestro jueves de Hablemos Mujer, mi nombre es Adriana Álvarez y estamos hablando sobre cómo quitarnos los miedos. Y estaba explicando por qué muchas veces existe una diferencia en los miedos, o por qué, más bien la forma correcta de decirlo es, por qué muchas veces las mujeres tendemos a ser un poco más miedosas que los hombres. Y todo esto se debe a cómo nos han criado desde pequeñitas, donde a nosotros nos dicen, ten cuidado y no lo hagas, mientras que al hombre va y le dicen, vaya, corra, ensúciese y golpéese. Entonces, teniendo esto en mente, para las mujeres que nos están viendo, teniendo esto en mente, vas a poder entender por qué existen muchos temores que tenés, que puede ser que te los hayan infundado desde niña. Para los hombres que nos están viendo, en este momento ya voy a empezar a dar tips sobre cómo quitarnos los temores, pero ya en una forma más general. Entonces, el primer punto, ya teniendo claro que hay muchos que nos han inculcado desde niñas, teniendo claro eso, ahora vamos aterrizando a cómo nos podemos ir quitando los temores. Entonces pensemos, ¿por qué sentimos miedo? ¿Y qué es realmente lo que nos da miedo? Muchas veces no es lo que nosotras creemos. Por ejemplo, un temor de hablar en público. En realidad no nos da miedo hablar en público. Ese no es el temor. El temor es cómo va a reaccionar la gente cuando yo hable en público, o qué van a pensar de mí cuando yo hable en público. Ese es verdaderamente lo que nos da miedo. Cuando nosotros estamos emprendiendo un negocio y tenemos miedo, el miedo no es emprender el negocio, el miedo es qué pasa si yo fracaso, por ejemplo. Entre los miedos más comunes que tenemos todos los seres humanos está el temor al fracaso, el temor al rechazo, el temor a perder el dinero, el temor a no tener éxito y a no ser perfectos. Más adelante voy a ver cada uno de ellos, pero usualmente, tanto hombres como mujeres, nuestros temores van más o menos en esta línea de estos 5. Muchas otras veces, el temor que creemos que tenemos no es ese. Si estamos en una relación de pareja y empezamos a tener algún temor de que nuestra pareja nos vaya a dejar, en realidad lo que tenemos miedo es al rechazo. No es a que la persona se vaya, sino a cómo nos vamos a sentir cuando esa persona se vaya, pero no en la soledad, sino porque alguien me rechazó a mí. No sé si me estoy explicando. Espero al cabo de los minutos que nos quedan el poder explicar lo que quiero decir. Pero el punto es que tenemos que empezar a entender por qué nos está dando miedo. Y tenemos que pensar en estos temores como si fueran una cebolla y empezar a quitarle la capa a la cebolla y no quedarnos en la parte superficial, sino qué es y cuál es la razón de por qué esto me está dando miedo. ¿Por qué? Pero esto me lleva al segundo punto y es, este miedo nos está sirviendo para algo. ¿Cuántas veces el miedo que nos detiene lo seguimos sintiendo porque lo podemos seguir utilizando como excusa para no hacer algo? Por ejemplo, queremos empezar nuestro propio negocio, pero nos da miedo. Entonces, por ese miedo que sentimos, nosotras no tomamos la decisión
de empezar nuestro propio negocio. Entonces, si nosotros no tuviéramos el miedo, tuviéramos que hacer y dar el primer paso. Pero como no lo queremos dar, seguimos aferradas a ese miedo. Por ejemplo, el miedo en las relaciones. Estamos en una relación de pareja con una persona que puede ser no la persona correcta para nosotras. Sabemos que no es la persona correcta para nosotras, pero decimos que nos da miedo que esa persona se vaya. No queremos que se vaya. ¿Por qué? Porque nos sirve tenerla ahí, porque si se va, tenemos que empezar a vivir la vida por nosotras mismas. Me estoy explicando. Muchas veces nosotras nos aferramos a temores porque nos sirven. ¿Qué pasa cuando la persona tiene estos temores y le sirven porque así llama la atención? Ponte a pensar cuántos de tus temores los tienes inculcados porque así le puedes contar a todo el mundo que te da miedo. Muchas personas necesitan llamar la atención y entonces el temor se convierte en una forma en la cual pueden utilizar para llamar la atención. Existen también personas, adultos mayores, por ejemplo, que pueden utilizar esto como una forma para que sus hijos vayan y los visiten más a menudo. Entonces desarrollan muchos temores para llamar la atención y que entonces sus hijos tengan que estar pendientes. Y si se quitaran esos temores, entonces ¿qué pasaría? Esta persona siente que no le van a poner atención. Pasa mucho también con los hijos. Yo les cuento, por ejemplo, que mi hija Isabela desarrolla un temor a la luz cuando ella no se quiere dormir. Entonces, si hay días donde viene muy activa o viene de una fiesta o por alguna razón no está cansada y la ponemos en el cuarto a que se acueste, se va a levantar 5 veces o 6 veces y cada vez con un temor diferente. De repente le tiene miedo a la luz, de repente le tiene miedo a los ladrones, de repente se imagina que van a llegar lobos a comérsela, de repente le empieza a dar dolor de pie y no les puedo explicar la cantidad de temores que empieza a desarrollar simplemente por salir del cuarto y venir a nuestro cuarto y buscar excusas para quedarse con nosotros. Por supuesto que yo no le damos pelota y le decimos, Isabela, los temores están en la cabeza, vaya y se vuelve a dormir, nada le va a pasar. Pero lo hace para llamar la atención. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida si yo le diera a ella pelota o si yo le alimentara esos temores? Si ella, el día que se tiene que acostar, porque quiero aclarar, no es algo de todos los días, es algo que nos pasa como una vez al mes, aquel día que se tenía que acostar y no quería hacerlo. Entonces lo desarrolla muy selectivamente. Si nosotros le diéramos a ella la oportunidad de que nos cuente esos temores y que los hablemos y que por favor busquemos una forma de solucionarlos, probablemente le estaríamos dando opción para que siga desarrollando más temores. Aquí lo importante es analizar que muchas veces los temores que nosotras y nosotros tenemos, nos sirven para algo. Están jugando una función y puede ser que esa función no sea una función positiva. Por lo tanto, es importante tomar la decisión de dejar ir los temores. Si en este momento nos está sintonizando, mi nombre es Adriana Álvarez y hoy es un jueves de Hablemos Mujer y estamos hablando sobre cómo dejar los miedos y los temores. Inicié esta conversación explicando que a pesar que los hombres y las mujeres, los dos tenemos miedos, existen unos que nos han sido infundados en mayor cantidad a las mujeres desde niñas cuando nos tratan de proteger para que no nos caigamos o nos golpeemos y no así a los hombres. Habiendo superado esta parte, he dado en este momento 2 tips y que son básicamente preguntas que te tenés que hacer a vos mismo o misma sobre este tema. Primero, ¿qué es lo que me da miedo? Porque no siempre el miedo es exactamente lo que yo creo. Si tengo miedo a hablar en público, probablemente no es miedo a hablar en público, sino lo que tengo miedo es miedo a ser rechazada o cómo la gente va a tomar lo que yo vaya a decir, por ejemplo. El segundo punto es que nos analicemos cuántos de los temores que nosotros estamos teniendo en este momento nos están sirviendo para algo. Por ejemplo, una persona que dice que tiene miedo de manejar, pero la verdad es que ese miedo a manejar le sirve para no tener que hacerlo y que otros alrededor tengan que llevarla y traerla y entonces puede ser que se sienta un poco más querida o puede ser que así evite la fatiga o puede ser simplemente por pereza. Entonces, un paso muy importante para superar nuestros temores es entender el rol que está jugando ese temor en nuestra vida en este momento. El tercer punto, y ya mencioné una parte de esto, es el miedo está en la cabeza.
En realidad el miedo no, nosotros, lo explico así, las situaciones en la vida pasan y somos nosotros, cada uno de los seres humanos, que le agregamos una emoción a cada situación. Por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes en este Facebook Live, que lo están viendo muchísimas personas en toda América Latina. Entonces, a esto yo le puedo agregar la emoción de qué lindo, qué emoción. Le puedo agregar la emoción de qué miedo, qué susto, qué vergüenza, porque lo estoy haciendo, no debería estarlo haciendo. Por lo tanto, es mi cabeza la que define qué emoción le agrego yo a cada evento. Por eso digo que el miedo está en la cabeza. Nosotros le tenemos miedo al fracaso. ¿Por qué? Básicamente no es por fracasar per se, sino muchas veces es qué van a decir los demás de nosotros. Porque si alguna vez pudimos construir lo que tenemos, ¿por qué no lo podremos volver a construir? No recuerdo el nombre de la persona cuyo mensaje voy a decir a continuación, pero recuerdo haber leído hace muchos años a un millonario, de estas personas súper exitosas que aparecen en la revista Forbes o Fortune como de los hombres más ricos del mundo, que a él le decían, ¿a usted no le da miedo perder su fortuna? Y él decía, no, si la hice una vez, la puedo volver a hacer. Entonces, el miedo al fracaso, que es uno de los temores más infundados que tenemos, es el miedo a no cumplir, el miedo a qué dirán los demás y a tomarnos personal lo que es el fracaso. ¿Por qué? Sí, porque si yo fracaso, el problema es que yo soy tonta, que yo soy malo, que no sirvo para nada. Entonces, si nosotros perdiéramos el miedo al fracaso y simplemente nos enfocamos en hacer las cosas bien y entender que si no las hacemos bien, no somos nosotros los culpables, en el sentido de que no es que somos malos, simplemente se dieron un montón de situaciones que no ayudaron a que el negocio se diera, pero que lo podemos volver a construir, le perderíamos el temor al fracaso. Muchas veces el temor al fracaso incluso es tan grande que nos evita el tomar riesgos. Desde niños podemos enseñarles a nuestros hijos e hijas a tomar riesgos, y que si les va mal no es un fracaso, es simplemente una oportunidad para volver a replantearnos los objetivos y volver a tratar. Andrea Morales nos dice, mi hija de 8 años tiene temor de acostarse sola. ¿Cómo le ayuda a dejar los temores? Aunque le explique que los miedos están en la cabeza, no existe nada que la vaya a asustar en la habitación. Vamos a ver, Andrea, pregúntate a vos misma, si tu hija se durmiera sola en tu habitación, ¿tendría los mismos temores? Yo no sé la respuesta, vos la sabrás. Si se fueran, por ejemplo, a un hotel de playa, y estuvieran pasándola muy bien y ella se queda dormida en la habitación de ella y ustedes están a la par, ¿tendría el mismo miedo? Es muy probable, y no conozco la historia y con solo lo que me has puesto no conozco si existe algo que haya pasado, pero si a ella no le ha sucedido nada en la casa que le asuste del cuarto, es probable que lo haga para llamar la atención. Entonces analízate cómo reaccionas o qué atención recibe ella cada vez que le da miedo, porque puede ser que esté teniendo una ganancia secundaria de tener este temor. Entonces analízalo y ve cómo podrías reaccionar diferente, o prueba una vez dejarla que ella misma enfrente su temor sola, a ver qué es lo que sucede. Si nos están sintonizando en este momento, nos encontramos en un jueves de Hablemos Mujer. Mi nombre es Adriana Álvarez y estamos hablando sobre cómo quitarnos los temores. Estamos hablando sobre que el miedo está en la cabeza y que uno de los principales temores es el temor al fracaso, el cual también viene de la mano con el temor al rechazo. Nadie quiere ser rechazado. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos personas que vivimos en comunidad y queremos pertenecer a la comunidad. Queremos ser agradables hacia los demás. Además, nos han inculcado tanto a mujeres como a hombres de que es importante cumplir con las reglas de la sociedad porque no podemos no ser queridos. Entonces, muchas veces nuestros temores van dirigidos hacia evitar ese rechazo. Pero ¿qué pasa si empezamos a entender que el rechazo no nos lo hacen a nosotras, sino puede ser a nuestras ideas o puede ser a nuestro comportamiento en determinado momento? Por ejemplo, yo estoy en una reunión y propongo algo y me dicen que no, que mi idea no es buena. ¿Me están rechazando a mí, a Adriana Álvarez, o están rechazando mi idea? Muchas veces nos lo tomamos personal
y creemos que nos rechazaron a nosotras, que no somos capaces, que no somos buenas, y empezamos a tener miedos y empezamos a no querer participar. Pero ¿qué pasa si desarrollamos un poco de esta malicia y entendemos de que realmente no me están rechazando a mí, están rechazando mi idea? Y perdemos un poco el miedo al rechazo y entendemos que la única aprobación importante es la nuestra. Y puede ser que nuestra idea sí fuera buena, o puede ser que nuestra idea sí haya sido muy mala. No importa, rechazaron la idea, no me rechazaron a mí. El temor a perder el dinero. Si bien es cierto, el dinero es importante porque nos da de comer y es la forma en que podemos asegurarle a nuestros hijos muchas cosas, incluso un techo sobre su cabeza, muchas veces no hacemos cosas por el temor a perderlo, aunque puede ser que no lo perdamos. Entonces, si confiáramos en nuestras capacidades y si confiáramos en que siempre va a haber una forma y que así como hicimos el dinero una vez, lo podemos seguir haciendo, podríamos atrevernos a tomar más riesgos. Y claro, en el caso de las mujeres, esto va acompañado con la importancia de enseñarles a las mujeres a manejar sus finanzas para que no tengan miedo o sus miedos no estén infundados negativamente. O más bien la forma correcta de decirlos es para que puedan entender muchas cosas sobre el manejo del dinero y así perder el miedo. Otro de los miedos que he hablado es el de no tener éxito. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy orientada hacia el éxito. Y el éxito lo vemos en términos de un buen puesto o en términos económicos. Pero ¿qué pasa con la persona que es artista? Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan hace muchos años una actriz que se llama Hilary Swank, que ella hizo una película que se llama Los hombres no lloran y después La bebé de $1 millón, o bueno, esa es la traducción que yo le puse, $1 million babies. No sé cuál es la traducción en español, pero ella era una boxeadora muy famosa. Esta muchacha, Hilary Swank, ganó 2 premios Oscar. Y creo que fueron casi que consecutivos o hubo un año de diferencia. Y ella cuenta que a pesar de haber ganado 2 Óscares, ella todavía no tenía los suficientes ingresos para pagar su seguro médico. ¿Qué significa esto? Ella había llegado a la cima de lo que es del premio más importante que recibe una actriz, pero no tenía dinero. ¿Y cómo medimos nosotros el éxito usualmente? A través del dinero. Pero vos podés ser extremadamente exitosa y no ser millonaria. Porque el éxito al final lo tenemos que definir nosotras bajo nuestras propias reglas, no bajo las reglas de los demás. Yo les conté que acabo de escribir un libro. Entonces, para mí el éxito es haber escrito el libro y haberlo logrado publicar, o que este se convierta en un bestseller y que gane un premio Pulitzer, por ejemplo. Si estoy esperando eso, no me voy a sentir orgullosa de mí misma. Yo, Adriana, siento que mi éxito fue haberlo escrito y haberlo publicado, y yo ya con eso me doy por una mujer exitosa o una autora exitosa y satisfecha. Es importante que nosotros, para perder los miedos, definamos lo que es, le perdamos el miedo al éxito, definiendo qué va a ser éxito para nosotros. Importante también desarrollar nuestra confianza en nosotros mismos. Muchas veces ponemos nuestra aprobación en manos de los demás. ¿Qué van a decir los demás cuando yo opine? ¿Qué van a decir los demás cuando yo tenga un negocio? ¿Qué van a decir los demás cuando yo vaya y corra o haga tal competencia de ejercicios, por ejemplo? Muchos de nuestros temores se infundan en cómo me verán los demás haciendo un esfuerzo extra, o qué pensarán si no lo logro. Entonces tenemos que empezar a creer en nosotras mismas, como mujeres y como hombres, que somos capaces de hacer todo lo que nosotros nos propongamos. ¿La sociedad irá siempre a favor nuestro? Probablemente no. No lo hacen porque no lo ven importante, o probablemente porque tienen celos, o porque tienen envidia, o incluso porque el hecho de que superemos nuestros temores hace que ellos tengan que superar los propios. Entonces no podemos vivir en función de lo que la sociedad dice que debería de ser. Tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y entender que el miedo lo tenemos en la cabeza, pero que el miedo lo tenemos que superar. Y como último punto tenemos que aceptar el miedo. No podemos enojarnos con el miedo. El miedo cumple una función muy importante. El miedo nos protege en muchas ocasiones. Entonces no podemos negar esta parte que sea como nuestra sombra. Tenemos que agradecerle al miedo.
Tenemos que agradecerle que está ahí y que cumple una función que nosotros mismos lo creamos y que está ahí. Agradezcámosle. Si quieres hacer un negocio o si quieres hacer una competencia o quieres tomar una decisión de la cual tienes miedo y tenés en la cabecita esa vocecita que te está diciendo no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, ¿qué van a decir los demás? O todas esas palabras autosaboteadoras, siéntate, respira profundo y dile a tu miedo muchas gracias por estar aquí presente y por tratar de ayudarme a no cometer errores. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero hacer lo que voy a hacer y necesito que me apoyes. Entonces, gracias por participar, gracias por estar en mi mente, pero en este momento lo voy a hacer, así que necesito que me acompañes y que ya no estés en contra mía. Yo sé que al escuchar lo que les estoy diciendo, algunos pueden pensar que qué extraño, pero las invito a que lo prueben, chicas. No podemos enojarnos con el miedo, no podemos alejar lo que es nuestra sombra. Tenemos que acercarla para que ella llegue a la luz. Entonces, agradezcámosle su participación, interioricémoslo y aunque tengamos miedo, hagámoslo con miedo. Voy a resumir entonces los puntos que les he dicho en este hoy jueves de Hablemos Mujer. Inicié conversando que aunque tanto hombres como mujeres sentimos temores, hay muchas veces que tenemos más temores infundados nosotras las mujeres porque nos han sobreprotegido desde niñas. 4 veces más nos dicen los papás y las mamás que tengamos cuidado a nosotras que a los hombres. Además, es muy probable, esto no lo hablé anteriormente, pero es muy probable que hayamos visto el ejemplo de nuestra mamá, nuestra tía o nuestras abuelitas teniendo miedos y diciéndolo abiertamente como todo les daba miedo. Y recuerden, muchos de los miedos son infundados, entonces nosotros los captamos, aunque no sean nuestros, pero los asumimos como nuestros. Una vez que tengamos esto claro, ahora sí, ¿cómo podemos hacer para vencer nuestros miedos? El primer paso es ¿por qué estamos sintiendo el miedo? No siempre es la razón por la que creemos. No, si tenemos miedo a hablar en público, no es miedo a hablar en público, es miedo a cómo vamos a ser aceptados. También tenemos que pensar en qué nos está sirviendo tener este miedo. Algunas veces nos sirve tenerlo para no tomar decisiones, algunas veces nos sirve tenerlo como excusa, en otras ocasiones nos sirve tenerlo para llamar la atención. Solo vos sabrás la respuesta. Entonces, analízate. Te puede servir escribirlo, los miedos y por qué te sirven. Entender que el miedo está en la cabeza y que los 5 miedos principales son temor al fracaso, temor al rechazo, temor a perder el dinero, temor a no tener éxito y temor a no ser perfectos. Pero todos esos miedos los podemos superar con el 4.º punto, que es autoconfianza. Si nosotras creemos en nosotras mismas, en nuestras capacidades y en nuestras habilidades, podremos superar los miedos. Pero además, si nosotras aprendemos que el único reconocimiento necesario e importante es el nuestro propio, nos va a ser mucho más fácil que nuestra autoestima crezca y poder desarrollar esta autoconfianza. Y lo último es, no nos peleemos con el miedo. Es muy normal sentir miedo, todos lo tenemos y el miedo muchas veces sí nos protege. El miedo cumple una función. Entonces también cuando tengamos miedo, en lugar de pelearnos con esa parte nuestra que podemos llamarlo nuestra sombra, abracémosla, aceptémosla, traigamos la sombra a la luz para que ya deje de existir. Agradezcámosle lo que quiere hacer positivo por nosotros, pero digámosle que aún así vamos a tomar este paso y vamos a tomar esta decisión y vamos a hacer las cosas. Y recuerden, aunque tengamos miedo, no importa, hagámoslo con miedo. Tengo un mensaje de Aurora Mendoza que nos dice, muy buen tema, yo era una mujer llena de temores y poco a poco los voy superando. Muchas gracias por los consejos. Muchas gracias a Aurora, a vos, y aprovecho para saludar a Andrés, a Consuelo, a Mónica, a Sandra y a Cintia que están reportando sintonía. Muchísimas gracias a todos y a todas por sintonizar hoy este jueves de Hablemos Mujer. Estuvimos hablando sobre el tema de cómo librarnos de los temores. Si te sintonizaste tarde, pronto va a estar este video en el Facebook y lo pondremos también en YouTube.
Quiero recordarles que todos los jueves tenemos un tema diferente, que si quieren que hablemos de algún tema en específico me pueden escribir. Recordarles también que acabo de publicar mi primer libro que se llama La Supermujer, cómo dejar de ser perfecta y aprender a ser feliz, donde vas a poder encontrar muchísimas técnicas para alejarte de todo lo que la sociedad dice que deberíamos de ser y empezar a vivir la vida bajo nuestros propios términos. Además, en junio voy a tener, probablemente en la primera semana de junio, va a estar disponible el primer curso online que se va a llamar también La Supermujer y que lo vas a poder hacer desde la comodidad de tu casa por internet. Lo compras y vas llevando los módulos con la flexibilidad y el tiempo que necesites. Muchísimas gracias por sintonizar hoy. Mi nombre es Adriana Álvarez, soy empresaria, soy la presidenta de Hablemos Mujer, soy especialista en género, soy coach de vida y ahora soy autora también. Muchísimas gracias por sintonizar hoy y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una linda tarde. Chao.